Y ahora presentamos Sendero de Esperanza, con la producción y conducción de Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Pejero. Sendero de Esperanza. Análisis, teología, perspectiva. Esta ocasión queremos poner un ejemplo más de por qué es importante conocer el idioma original del Nuevo Testamento, en este caso obviamente el griego koiné. Hemos puesto o hemos decidido usar como caso ilustrativo el uso equivocado del nombre Santiago en la traducción Reina Valera. Principalmente vamos a tomar esta versión como punto de partida por el uso generalizado que tiene en la comunidad cristiana evangélica en toda lo que es Latinoamérica y lo que es el mundo hispanohablante. Pues bien, resulta que la palabra Santiago aparece una sola vez en la versión Reina Valera del 60 y es precisamente en la epístola que lleva su nombre, una epístola considerada universal o general. Ahora bien, ¿qué palabra griega está detrás del nombre Santiago repito, Santiago 1:1? Pues bien, la palabra que está detrás del nombre Santiago es Iácobos. Iácobos es la palabra griega, el nombre griego, el sustantivo griego que está detrás de la traducción Santiago en Santiago 1:1, es decir, la epístola universal o general. Ahora bien, ¿qué resulta? Que tomando como punto de partida la versión Reina Valera de 1960, observamos que el nombre Jacobo ocurre unas 41 veces en todo el Nuevo Testamento. Repito, usted toma una concordancia, ya sea digital, algún software o una manual, y usted va a percatarse de que el nombre Jacobo aparece en los Evangelios y en el resto del Nuevo Testamento unas 41 veces en la versión Reina Valera de 1960. Ahora bien, ¿qué palabra griega está detrás del nombre Jacobo esas 41 veces en la Reina Valera? Sencillo, la misma palabra Iácobos que está detrás de la traducción, está detrás del nombre Santiago en Santiago 1:1. Eso significa entonces que diríamos que en la Reina Valera, tomando entonces el análisis del nombre Jacobo, diríamos que el nombre Jacobo aparece por lo menos en algunos 42 casos. De estos, en el texto griego del Nuevo Testamento, obviamente. De estos 42 casos, la Reina Valera tradujo a Iácobos de manera consistente y coherente y lo tradujo como Jacobo. Pero curiosamente y de manera contradictoria, una sola vez, en una sola y única ocasión, la versión Reina Valera traduce entonces el nombre Iácobos como Santiago, precisamente en la epístola. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué esta inconsistencia? ¿Por qué no haber mantenido la traducción Jacobo en todo el Nuevo Testamento, a sabiendas de que detrás de el nombre Jacobo está el griego Iácobos, incluso en la epístola 1:1? Entonces, ¿qué resulta? Para mí me resulta incomprensible e inconsistente que aparezca el nombre Santiago en Santiago 1:1. Lo curioso es que no solamente la Reina Valera del 60, también digamos que la mayoría de las versiones hechas en castellano tienen el nombre Santiago en la epístola, Santiago 1:1, y no tienen a Iácobos. Ahora bien, una versión de la Biblia que de un principio cuando salió en el mercado, aunque ya va por la tercera edición, es la Biblia textual. Pues bien, la Biblia textual tuvo y mantuvo desde un principio el nombre Jacobo para la epístola que en la Reina Valera se identifica como Santiago.
Repito, la Biblia textual, e igual ya otras más que usted puede quizás investigar, salió de un principio con el nombre Jacobo en la epístola que en la versión Reina Valera del 60 tiene el nombre de Santiago. Santiago es pues una combinación entre una expresión latina San y Ago, que por cierto no tiene presencia, no tiene base textual o apoyo textual en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros creemos que no debiera ya haber ninguna versión de la Biblia que tenga el nombre Santiago. Y esto no por una animadversión a la tradición latina, no, nada de eso. Es más bien un asunto de base textual. En el Nuevo Testamento griego, la Reina Valera demostró que pudo traducir muy correctamente el nombre Jacobos griego por Jacobo en todo el Nuevo Testamento. En 41 veces lo hizo bien, pero al llegar a 42 lo tradujo por Santiago, precisamente al llegar a la epístola. Ahora bien, es interesante también puntualizar que en Jacobo 1.1, ya vamos a evitar Santiago 1.1, vamos a decir Jacobo 1.1, aparece la traducción Jacobos, aparece el texto griego Jacobos, pero en el título de la epístola, por ejemplo, la versión textual tiene Jacobo. ¿Por qué Jacobo? Bueno, el título, la palabra Jacobos tiene una terminación distinta. ¿Por qué? Porque en el título está en genitivo y apunta a la traducción de Jacobo, mientras que en la epístola misma, en el versículo 1, aparece Jacobos, está en nominativo masculino singular porque está como sujeto de esa oración. Por eso, si chequeáramos el texto griego de la epístola, por ejemplo, notaríamos entonces la diferencia en la terminación de lo que es la palabra griega como título del libro y lo que es el nombre, la forma del libro, la morfología del nombre en el primer versículo de la epístola en cuestión. Repito, el título es Jacobo porque se traduce de Jacobo, el título de la epístola. Por eso está en genitivo masculino singular y por estar en genitivo se traduce de Jacobo. Pero chequeando en el texto griego, observando el texto griego de Jacobo 1.1, entonces notamos la expresión Jacobos, Zeus, Kai, Curiu, Jesús, Christu, Dulos, Tais, Dodeca, Fulais, Tais, Ente, Diaspora, Jairein. Notamos entonces aquí Jacobos, ¿ok? Repito, en nominativo, a diferencia del título que es en genitivo, porque está apuntando el título a la razón, al propio, el autor de la epístola, y se traduce entonces de Jacobo. Entonces creemos que una persona que pueda conocer el idioma original del Nuevo Testamento se va a percatar de estos detalles. Obviamente, no se puede pretender hacer este tipo de análisis con un conocimiento muy básico del idioma del Nuevo Testamento, pero cuando logramos tener cierto dominio de la gramática del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento, y además se tiene a disposición una versión griega del Nuevo Testamento, entonces podemos percatarnos de una serie de situaciones interesantísimas que a nivel de las traducciones bíblicas no se pueden percibir. Por supuesto, también nos percataremos y podemos ser testigos oculares y de manera directa de muchos desaciertos, de muchas inconsistencias y hasta contradicciones en el proceso de traducción bíblica y en el proceso de reproducción de los textos bíblicos a otros idiomas. Creo con toda seguridad que hemos dado una muestra más, una muestra fehaciente, concreta y verificable de lo importante que es conocer el idioma del Nuevo Testamento y de cómo las personas que no pueden tener el dominio de este idioma
son presas de lo que digan las versiones de la Biblia y sin la posibilidad de juzgarla y llegar a, digamos, a conclusiones propias por tener el privilegio o por no tener el privilegio de observar el texto griego con sus propios ojos y ver lo que dice el texto sin la mediación de ninguna traducción o versión de la Biblia, que como hemos dicho ya, no hay ninguna de ellas que sea perfecta. Hasta la próxima, esperamos habernos dado a entender y esperamos ayudar con este tipo de cortitos con relación a la importancia de conocer el idioma original del Nuevo Testamento.